¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues vamos a resolver este problema. Es del tema de teorema de Bayes, de probabilidad. Y bueno, voy a leerlo. Dice, una compañía aseguradora de automóviles clasifica a los automovilistas en tres formas. A riesgo bajo, B riesgo medio y C riesgo alto. En la primera se ubica el 20% de los automovilistas asegurados, el 65% en la segunda y el complemento en la tercera. También se sabe que 1, 2 y 3 de cada 100 respectivamente llegan a tener accidentes en un periodo de un año. Bueno, vamos a definir los eventos para resolver el inciso A y también el inciso B. Primero tenemos que definir claramente los eventos que están involucrados. Entonces voy a señalarlos. Los automovilistas de riesgo bajo, los de riesgo medio y los de riesgo alto. Voy a escribir automovilistas de riesgo bajo. Inciso B, digo el evento B, automovilistas de riesgo medio. Evento C, automovilistas de riesgo alto. Bien, ¿qué otro evento está involucrado? Pues tenemos accidente, automovilistas que sufrieron un accidente. Voy a ponerlo como AC. Automovilistas que sufrieron un accidente. Y hace complemento, es decir, automovilistas que no sufrieron un accidente. Bien, los primeros tres eventos, el evento A, el evento A, el evento B y el evento C, dividen a mi universo en tres categorías: los de riesgo bajo, los de riesgo medio y los de riesgo alto. Y a su vez, los últimos dos eventos vuelven a dividir a mi universo en otras dos categorías: los que sufren accidente y los que no sufren accidente. Todo esto lo podemos integrar en una tabla en donde las columnas vendrían siendo los eventos A, B y C, y en donde los renglones vendrían siendo los eventos accidente y no accidente. Vamos a dibujar bien la tabla. Listo. Bueno, entonces voy a explicar cómo se arma la tabla, cómo se va a armar la tabla. Aquí debo de colocar la probabilidad de que ocurra accidente. Aquí debo de colocar la probabilidad de que no ocurra accidente. Entonces aquí va la probabilidad de que ocurra accidente. Sin embargo, va a ocurrir accidente en los del tipo C, es decir, aquí va la probabilidad de que ocurra accidente y sea del tipo C, la probabilidad de que ocurra accidente y sea del tipo B, la probabilidad de que ocurra accidente y sea del tipo A. Y aquí abajo va la probabilidad de que no ocurra accidente, y eso se subdivide a su vez en no accidente y del tipo C, no accidente y del tipo B, no accidente y del tipo A. Así se arma la tabla en forma horizontal. Ahora en forma vertical aquí va los del tipo A.
los automovilistas del tipo A. Aquí los que tuvieron accidente siendo del tipo A, los que no tuvieron accidente siendo del tipo A. Aquí van los del tipo B y se subdividen dos, los que tuvieron accidente siendo del tipo B y los que no tuvieron accidente siendo del tipo B. Aquí van los del tipo C y nuevamente los que tuvieron accidente y son del tipo C, los que no tuvieron accidente y son del tipo C. Y así se llenarían las columnas. Ahí van a ir las probabilidades. Vamos a extraer las probabilidades que nos dan aquí en el problema. Nos dicen que los del tipo A son un 20%, es decir, la probabilidad de que ocurra es 0.2. Los del tipo B es un 65%, es decir, la probabilidad de que sea B pues es 0.65. Y el siguiente es el complemento, es decir, debe de sumar un 1, porque estamos dividiendo al universo en tres categorías. 0.65 y 0.2 es 0.85. Nos hace falta 0.15 para llegar a 1. Ahora, AC son los automovilistas que sufrieron accidente y AC complemento son los automovilistas que no sufrieron accidente. Aquí no nos están dando estas probabilidades. En sustitución nos están dando otro tipo de probabilidades. Vamos a leer esta parte nuevamente. También se sabe que 1 de cada 100 asegurados respectivamente llegan a tener accidente. Respectivamente es en referencia a los del tipo A, a los del tipo B y a los del tipo C. Es decir, siendo del tipo A, tiene accidente 1 de cada 100. Se considera como un hecho que es del tipo A. De este universo, los que padecen accidente corresponde a 1 de cada 100. En otras palabras, la probabilidad de que ocurra accidente, dado que es del tipo A, es 1/100. Vamos con la siguiente. De que sea del tipo B, perdón, aquí me equivoqué, de que sea del tipo B, siendo del tipo B, la probabilidad de que ocurra accidente es 2 de 100. Y por último, siendo del tipo C, la probabilidad de que ocurra accidente es 3 de 100. Y bueno, esas son las probabilidades que nos brindan. Ahora sí podemos llenar la tablita. Vamos a hacerlo desde lo más fácil. La probabilidad de A, que es 0.2, va aquí abajo. La probabilidad de B y la probabilidad de C. Podemos ver que la suma es 1. Ahora, ¿cómo llenamos esta parte? ¿Cómo llenamos estas piezas? Lo podemos hacer a partir de cada una de las probabilidades que coloque en color azul. Voy a copiar y lo voy a desglosar aquí abajo. Voy a copiar todas de una vez. Y vamos a desglosarlo aquí abajo. Listo, vamos. Recordemos cómo se define la probabilidad de AC dado A. Se define como la probabilidad de AC intersección A sobre la probabilidad de A. Y esto nos están diciendo que es 1 de cada 100. En consecuencia, la probabilidad de AC intersección A es 1 sobre 100 por la probabilidad de A. Pero yo sé que la probabilidad de A es 0.2, entonces coloco aquí el resultado.
Ahorita sacamos el resultado. Vamos con el siguiente. Recordemos que la probabilidad de AC dado B es la probabilidad de AC en intersección con B entre la probabilidad de B. Y esto es 2 de 100. En consecuencia despejo la probabilidad de AC intersección B. Y esto es 2 de cada 100 multiplicado por la probabilidad de B, que es 0.65. Y vamos con el último. Sería la probabilidad de AC dado C es la probabilidad de AC intersección C entre la probabilidad de C. Y esto es 3 de cada 100. Despejo a la probabilidad de AC en intersección con C y sería 3 de cada 100 multiplicado por la probabilidad de C, que es 0.15. Y bueno, vamos a calcular. Lo voy a hacer en la calculadora. A ver, permítanme. Entonces es 0.2 por 0.001. El resultado es 0.002 y luego sería 0.65 por 0.02 es 0.013 y luego es 0.15 por 0.03. El resultado es 0.0045. Y esas probabilidades las voy a colocar en donde están las flechitas que voy a ir borrando. Aquí va 0.002. Aquí va 0.013. Aquí va 0.0045. Bien. Y de esta forma podemos terminar de llenar la tablita. Por ejemplo, la probabilidad de AC sería la suma de estas tres probabilidades. Sería la suma de estas tres probabilidades. A ver, vamos a calcular. El resultado es 0.0195. Y bueno, podemos llenar el renglón de abajo de una forma muy fácil. La suma de esta pieza con esta pieza me debe de dar 0.2. Es decir, si yo hago la diferencia a 0.2 le quito 0.002, el resultado debe de ir aquí y es 0.198. Y vamos con el siguiente, vendría siendo 0.65 menos 0.013, 0.637. Vamos con el siguiente, 0.15 menos 0.0045 y el resultado es 0.1455. Sumamos esas tres para obtener la probabilidad del complemento de AC. Voy a hacer la suma. Y es 0.9805. Si sumamos estas dos nos debería de dar 1. Vamos a hacerlo para comprobar. Y bien, se comprueba, el resultado es 1. Entonces ya tenemos lista la tabla y con esto podemos resolver el inciso A y el inciso B. En el inciso A nos piden, dice, después de comprar una póliza con esta aseguradora, un automovilista tiene un accidente, es decir, es un hecho que tiene un accidente dentro del periodo del año de vigencia de la póliza. ¿Cuál es la probabilidad de que el automovilista esté clasificado de riesgo medio? De riesgo medio, es decir, B, el evento B. Lo que nos piden es, dado que tiene un accidente,
¿Cuál es la probabilidad de que esté clasificado en B? Es decir, de riesgo medio. Recordemos la definición. Aquí la definición es la probabilidad de B en intersección con AC entre la probabilidad de AC. Y extraemos esta información de la tablita. B intersección AC sería esto, 0.013, y la probabilidad de AC es 0.0195. Entonces vamos a hacer el cálculo. Es 0.013 entre 0.0195. El resultado es 0.666. Y así lo vamos a dejar. Ahora vamos con el inciso B. En el inciso B lo que nos piden es si al cumplir un año el automovilista con póliza de esa aseguradora no tiene accidente, es decir, aquí el evento que ya ocurrió es que no tiene accidente, ¿qué probabilidad hay de que esté clasificado como un conductor de riesgo bajo o medio? Es decir, del tipo A o del tipo B. Entonces vamos a describir esto. Es un hecho que no tuvo accidente. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A, de riesgo bajo o del riesgo medio? Recuerden que la unión es una O, de tal forma que aquí yo estoy diciendo o ocurre A o ocurre B, o es de riesgo bajo o es de riesgo medio. Entonces vamos a aplicar la definición. Sería la probabilidad de que ocurra el evento A unión B en intersección con el evento AC complemento entre la probabilidad de AC complemento. Bueno, recordemos que la intersección se distribuye con respecto a la unión. Entonces puedo escribir esta parte como la probabilidad de A en intersección con AC complemento unión B en intersección con AC complemento. Entre la probabilidad de AC complemento. Y bueno, ¿cómo calculamos esta parte? Yo creo que lo voy a tener que copiar y pasarlo a otra hoja porque ya no cabe aquí. Voy a copiar todo. Bien. Entonces, ¿cómo continuamos con esto? Aquí tenemos que recordar y observar lo siguiente. Voy a traer también la tablita para que se entienda bien. Voy a copiar la tablita. Listo. Fíjense, voy a marcar dos eventos. El evento de amarillo y el evento de color rosa. Estos eventos los voy a dibujar, los voy a colorear con sus respectivos colores en la tabla, en la tablita. A intersección hace complemento. A intersección hace complemento es esto. Toda esta celda de color amarillo representa ese evento. A intersección hace complemento. Ahora, B intersección hace complemento. B intersección hace complemento de color rosa. Si se fijan, son eventos disjuntos, son eventos mutuamente excluyentes. No se enciman, no se intersectan. Es decir, siendo de A no puede ser de B.
Por lo tanto, los eventos son disjuntos. En la gráfica se ve claramente la parte de color amarillo, el cuadro de color amarillo no se intersecta, no mancha al cuadro de color rosa, no se enciman los colores. En consecuencia, se puede calcular la probabilidad de la unión de dichos eventos como la suma de las probabilidades. La probabilidad de A intersección AC complemento más la probabilidad de B en intersección con AC complemento. Se calcula como la suma. Y abajo vuelvo a colocar la probabilidad de AC complemento. Entonces la información la voy a extraer de la tablita y sería 0.198, lo de amarillo, y lo de rosa 0.637. Y abajo va AC complemento. Y AC complemento es 0.9805. Y vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. A ver, es 0.198 más 0.637. Bueno, lo voy a hacer paso por paso. 0.835 y abajo 0.9805. Y bueno, lo voy a dividir entre 0.9805. Y el resultado es 0.8516. Y hasta aquí voy a dejar los decimales. Y ese sería el resultado. Y bueno, de esta forma terminamos el problema.